En el tranquilo y neblinoso pueblo de Willow Creek, la amistad entre Elena y Sofía era considerada por todos como un vínculo inquebrantable, casi sagrado. Desde el jardín de infantes, estas dos adolescentes habían compartido cada secreto, cada lágrima y cada sueño adolescente, creciendo en un entorno donde el peligro parecía una idea abstracta de las noticias lejanas. Elena, la más introspectiva y observadora, siempre había admirado la energía vibrante y la confianza casi magnética de Sofía. Sin embargo, tras esa fachada de normalidad y risas compartidas en las cafeterías locales, una sombra comenzaba a gestarse de manera imperceptible. El aire en Willow Creek cambió drásticamente una tarde de otoño cuando se anunció la desaparición de un joven del instituto local. Mientras el pueblo se sumía en el pánico, Elena notó algo extraño en la mirada de su mejor amiga. No había rastro de miedo, sino una chispa de curiosidad casi clínica que desafiaba toda lógica empática. Este fue el primer susurro de una verdad que Elena se negaba a aceptar. A medida que los días pasaban y las búsquedas se intensificaban, el comportamiento de Sofía se volvía cada vez más errático, aunque ella intentaba ocultarlo bajo capas de normalidad forzada. Elena recordaba cómo solían pasar horas hablando de su futuro, pero ahora Sofía solo parecía interesada en los detalles escabrosos de la investigación policial. Las conversaciones triviales sobre chicos y música fueron reemplazadas por preguntas inquietantes sobre la fragilidad del cuerpo humano y el concepto de la muerte. Elena sentía un nudo en el estómago, una intuición primitiva que le advertía que la persona que tenía al lado ya no era la misma niña con la que solía jugar. La atmósfera se volvió densa, cargada de una tensión invisible que amenazaba con romper la calma de su amistad de toda la vida. La desaparición de aquel joven no fue un hecho aislado, y pronto el pueblo se vio envuelto en una paranoia asfixiante que obligó a imponer toques de queda. Elena comenzó a notar que Sofía desaparecía durante horas en medio de la noche, regresando con excusas vagas y una calma que resultaba escalofriante para alguien de su edad. Un día, mientras ayudaba a Sofía a limpiar su habitación, Elena encontró una pequeña caja metálica escondida debajo de la cama, un objeto que nunca antes había visto. Al abrirla por un impulso de curiosidad mezclado con miedo, descubrió un mechón de cabello, atado con un hilo rojo, y una pequeña medalla que pertenecía al chico desaparecido. El corazón de Elena latió con tal fuerza que temió que Sofía, que estaba en la cocina, pudiera escucharlo desde el otro lado de la pared. En ese instante, la realidad se fragmentó. La imagen de su mejor amiga como una confidente segura comenzó a desmoronarse, dejando paso a una figura amenazante y desconocida. Elena cerró la caja rápidamente, tratando de controlar su respiración y sus manos temblorosas, mientras se preguntaba si aquello era una broma macabra o una prueba irrefutable de algo siniestro. La llegada de Sofía a la habitación con 2 vasos de limonada y una sonrisa gélida hizo que el ambiente se volviera gélido. Elena tuvo que fingir normalidad, pero el peso del secreto que acababa de descubrir era una carga que amenazaba con aplastarla. Cada vez que Sofía se acercaba para darle un abrazo o contarle un chiste, Elena sentía un escalofrío que recorría su columna vertebral, reconociendo que estaba durmiendo con el enemigo. La confianza, construida durante una década, se convirtió en una trampa mortal, de la que no sabía cómo escapar, sin convertirse en la próxima víctima. Los días siguientes fueron un descenso lento hacia la locura para Elena, quien empezó a vigilar cada movimiento de Sofía con una mezcla de horror y fascinación. La policía no tenía pistas claras, y el pueblo estaba convencido de que un forastero era el responsable de las tragedias que estaban ocurriendo. Sin embargo, Elena sabía que el monstruo no venía de fuera, sino que se sentaba a su lado en clase de matemáticas y compartía sus palomitas en el cine. Una noche, Elena decidió seguir a Sofía después de que ésta saliera sigilosamente de su casa a las 2 de la mañana. La siguió a través del bosque espeso que rodeaba Willow Creek,
manteniendo una distancia prudencial mientras su mente gritaba que regresara a la seguridad de su hogar. Sofía se dirigió a una vieja cabaña abandonada que solía ser su refugio de juegos cuando eran niñas, un lugar que ahora emanaba una energía de muerte y descomposición. Desde la ventana rota, Elena observó cómo Sofía encendía unas velas y comenzaba a organizar objetos personales que claramente pertenecían a otras personas desaparecidas en pueblos vecinos. La expresión en el rostro de Sofía no era de arrepentimiento, sino de un triunfo oscuro y narcisista, como si estuviera admirando una colección de trofeos ganados en una competencia macabra. Elena se dio cuenta de que no era solo una asesina, sino una depredadora metódica que disfrutaba del proceso de arrebatar vidas. El frío de la noche calaba sus huesos, pero nada comparado con el frío que sentía en su alma al comprender la magnitud de la maldad de su mejor amiga. El bosque parecía susurrar los nombres de los ausentes, y Elena supo que si no actuaba pronto, el silencio de la tumba sería el único destino para ambas en aquel lugar olvidado por Dios. La mañana siguiente al descubrimiento en la cabaña, el sol salió con una ironía cruel, iluminando un mundo que para Elena ya no tenía sentido ni seguridad. Se sentó en la mesa del desayuno frente a sus padres, incapaz de probar bocado, sintiendo que cada palabra que salía de su boca era una mentira necesaria para sobrevivir. ¿A quién podía acudir? Si iba a la policía, ¿le creerían a una adolescente que acusaba a la hija del respetado médico del pueblo basándose en una caja y una visita nocturna? Sofía llegó a su casa poco después, radiante y llena de energía, invitando a Elena a dar un paseo por el lago para despejar la mente del estrés del pueblo. Elena aceptó por miedo a que una negativa levantara sospechas, pero cada paso hacia el lago se sentía como una marcha hacia su propia ejecución. Durante el camino, Sofía hablaba incesantemente sobre cómo la gente era débil y cómo solo unos pocos tenían el coraje de hacer lo que realmente querían sin importar las reglas morales. Sus palabras eran un manifiesto de psicopatía pura, envueltas en la voz dulce que Elena había amado como a una hermana. Al llegar a la orilla del lago, el silencio era absoluto, roto solo por el suave chapoteo del agua contra las rocas. Sofía se detuvo de repente y miró fijamente a Elena, con unos ojos que parecían pozos sin fondo de oscuridad absoluta. «Sé que me seguiste anoche, Elena», susurró con una calma que hizo que el tiempo se detuviera. El corazón de Elena se detuvo por un segundo, antes de empezar a galopar con una desesperación salvaje. Estaba sola en el bosque con una asesina a sangre fría, que acababa de admitir que conocía su secreto, y la máscara de la amistad finalmente se había caído para siempre. El enfrentamiento en el lago fue el punto de no retorno para Elena, quien sintió cómo la adrenalina tomaba el control de sus músculos entumecidos por el terror. Sofía no se movió para atacar de inmediato, sino que comenzó a caminar en círculos alrededor de Elena, como un lobo evaluando a su presa antes de la estocada final. Explicó con un tono didáctico cómo había seleccionado a cada víctima, detallando el placer que sentía al ver la luz apagarse en sus ojos, una confesión que helaba la sangre. Elena intentaba buscar una salida, un camino hacia la carretera principal, pero Sofía conocía el terreno mejor que nadie y bloqueaba cada posible ruta de escape. La manipulación psicológica fue devastadora. Sofía intentó convencer a Elena de que ellas eran diferentes, de que su vínculo era tan fuerte que Elena debería convertirse en su cómplice en lugar de su enemiga. «Tú y yo somos iguales, Elena. Tú también tienes esa oscuridad, solo tienes miedo de dejarla salir», decía Sofía con una sonrisa que ya no llegaba a sus ojos. Elena recordó todos los momentos de su infancia, tratando de encontrar el momento exacto en que su amiga se había convertido en este monstruo, pero se dio cuenta de que la semilla siempre estuvo allí, oculta tras una máscara perfecta. La desesperación de Elena se transformó en una resolución feroz. No permitiría que Sofía lastimara a nadie más, incluso si eso significaba poner su propia vida en riesgo extremo. En un momento rápido, Elena fingió tropezar para ganar distancia y comenzó a correr hacia el denso follaje, escuchando las risas de Sofía resonando detrás de ella como una banda sonora de pesadilla. La caza había comenzado,
y el bosque que antes era su patio de juegos ahora se transformaba en un laberinto de supervivencia mortal. Mientras corría, Elena recordaba las historias que su abuelo le contaba sobre el bosque, los atajos ocultos y las zonas de terreno inestable que debían evitarse. Sofía, a pesar de su agilidad, confiaba demasiado en su superioridad física y mental, lo que le daba a Elena una pequeña ventaja táctica en su terreno conocido. El sonido de las ramas rompiéndose detrás de ella le indicaba que Sofía no se había rendido y que la persecución era real y letal. Elena llegó a un pequeño barranco donde el suelo era de arcilla resbaladiza, un lugar peligroso donde un paso en falso significaría una caída de varios metros hacia el lecho del río seco. Se detuvo un segundo para recuperar el aliento, con los pulmones ardiendo y el sudor nublando su visión, mientras el silencio del bosque se volvía opresivo. De repente, la voz de Sofía emergió de las sombras, no desde atrás, sino desde un costado, revelando que había tomado un camino más corto para interceptarla. «No puedes huir de mí, Elena. Nos conocemos demasiado bien», dijo Sofía, emergiendo de entre los árboles con una navaja pequeña pero afilado en la mano. La luz del sol se filtraba entre las hojas, creando patrones de luz y sombra que hacían que la figura de Sofía pareciera algo sobrenatural, un demonio nacido del mismo suelo del bosque. Elena se dio cuenta de que no podía seguir huyendo. Tenía que enfrentarse a la realidad de que su mejor amiga era una asesina, y que solo una de las dos saldría de ese bosque aquel día. La traición dolía más que el miedo físico, pero la voluntad de justicia de Elena comenzó a arder con una intensidad que nunca antes había experimentado en su vida tranquila. Con la espalda contra el borde del barranco, Elena miró a Sofía y por primera vez no vio a su amiga, sino al vacío absoluto de una mente psicópata. Sofía avanzó lentamente, disfrutando del terror que emanaba de Elena, saboreando el poder que sentía al tener el control sobre la vida de la única persona que realmente la conocía. «Podríamos haber sido reinas en este pueblo de mediocres», se lamentó Sofía, como si la negativa de Elena a unirse a su locura fuera la verdadera tragedia de la historia. Elena, buscando desesperadamente cualquier cosa que pudiera usar como arma, encontró una piedra pesada y afilada a sus pies, rodeándola con sus dedos mientras mantenía el contacto visual. En un último intento de apelación a la humanidad, Elena mencionó el nombre de la primera víctima, esperando ver algún destello de remordimiento en el rostro de Sofía. Pero no hubo nada, solo una mueca de fastidio ante la mención de alguien a quien Sofía consideraba un simple objeto descartable. En ese momento, Elena comprendió que el diálogo era inútil, y que la única forma de detener a Sofía era superarla en su propio juego de sombras y astucia. Cuando Sofía se lanzó hacia adelante con la navaja en alto, Elena esquivó el ataque con una agilidad nacida del puro instinto de supervivencia, haciendo que Sofía perdiera el equilibrio en el borde inestable del barranco. El tiempo pareció ralentizarse, mientras Sofía luchaba por recuperar la verticalidad, sus ojos encontrándose con los de Elena en un último momento de reconocimiento mutuo, antes de que el suelo cediera. El grito de Sofía se perdió en el aire mientras caía hacia el fondo del barranco, dejando a Elena sola en el silencio absoluto de un bosque que ahora guardaba un secreto aún más oscuro. Elena se quedó inmóvil en el borde del barranco, mirando hacia abajo donde la figura de Sofía yacía inmóvil sobre las piedras del río seco, envuelta en un silencio sepulcral. El impacto emocional la golpeó como una ola gigante, dejándola sin aliento y con el alma hecha pedazos al ver el final de su amistad de la manera más trágica posible. Sin embargo, no había tiempo para el duelo. Elena sabía que debía actuar con rapidez para asegurar que la verdad saliera a la luz antes de que el miedo la paralizara por completo. Bajó con dificultad por la ladera, con las manos sangrando por los rasguños de las rocas, hasta llegar al cuerpo de Sofía, quien milagrosamente aún respiraba con dificultad. A pesar de todo lo que había sucedido, el instinto de compasión de Elena luchó contra el horror, pero se mantuvo firme en su decisión de no permitir que la manipulación de Sofía continuara. Buscó en los bolsillos de la chaqueta de Sofía y encontró su teléfono, que contenía fotos y videos que servían como un diario digital de sus crímenes atroces. Con la evidencia en sus manos, Elena sintió un alivio amargo, sabiendo que finalmente tenía las pruebas necesarias para detener el reinado de terror que había asolado a Willow Creek. Llamó a las autoridades con voz temblorosa pero decidida, proporcionando su ubicación exacta y advirtiendo sobre la peligrosidad de la situación. Mientras esperaba a que llegara la ayuda,
Elena se sentó a unos metros de Sofía, observando cómo el sol ascendía en el cielo, marcando el fin de una era de inocencia y el comienzo de una larga recuperación. El sonido de las sirenas a lo lejos fue la primera señal de que el mundo exterior finalmente intervendría en la pesadilla que ella había vivido sola. La llegada de la policía y las ambulancias transformó el tranquilo bosque en una escena de crimen bulliciosa, con luces azules y rojas parpadeando contra los árboles centenarios. Elena fue interrogada en el lugar, su relato saliendo en ráfagas de palabras entrecortadas, mientras los médicos estabilizaban a Sofía para trasladarla al hospital bajo custodia policial. Los detectives, inicialmente escépticos ante la idea de que una adolescente fuera la responsable de tantas desapariciones, cambiaron de actitud al ver el contenido del teléfono y la caja de trofeos. La noticia se extendió por Willow Creek como un incendio forestal, rompiendo la paz del pueblo y dejando a los residentes en un estado de shock e incredulidad absoluta. Los padres de Sofía, figuras prominentes de la comunidad, estaban devastados, incapaces de procesar que su hija perfecta ocultara una oscuridad tan insondable bajo su sonrisa. Elena, rodeada de mantas térmicas y el calor reconfortante de sus propios padres, sentía una extraña desconexión con el mundo que la rodeaba, como si estuviera viendo su vida a través de un cristal empañado. Había salvado vidas, sí, pero el precio había sido la destrucción total de su pasado y la pérdida de la persona en la que más confiaba en el mundo. El proceso legal que seguiría sería largo y doloroso, obligándola a revivir cada momento de horror frente a abogados y jueces que buscarían entender lo inexplicable. Sin embargo, en medio del caos, Elena sintió una pequeña chispa de fortaleza interna, sabiendo que había hecho lo correcto a pesar del coste personal incalculable. La verdad, aunque dolorosa, era la única forma de empezar a sanar las heridas profundas que Sofía había infligido en el corazón de todos. Semanas después, el juicio de Sofía se convirtió en el evento más mediático de la historia del Estado, con periodistas de todo el país intentando descifrar la mente de la asesina de Willow Creek. Elena tuvo que testificar, enfrentándose a la mirada fría y calculadora de Sofía desde el banquillo de los acusados, una mirada que aún intentaba ejercer poder sobre ella. En el estrado, Elena relató con detalle los descubrimientos en la cabaña, el enfrentamiento en el lago y la escalofriante falta de remordimiento que Sofía había mostrado en cada paso. El testimonio de los expertos psiquiatras confirmó lo que Elena ya sabía. Sofía era una psicópata altamente funcional, capaz de mimetizarse perfectamente en la sociedad mientras planeaba sus actos violentos. Las pruebas forenses encontradas en la cabaña y en los dispositivos digitales fueron abrumadoras, vinculando a Sofía con 5 desapariciones y 3 asesinatos confirmados en la región. El pueblo de Willow Creek comenzó un lento proceso de duelo, organizando vigilias por las víctimas y tratando de reconstruir el sentido de comunidad que se había perdido. Elena, por su parte, se convirtió en un símbolo de valentía, aunque ella solo se sentía como una sobreviviente tratando de navegar por un mar de recuerdos traumáticos. Recibió cartas de apoyo de todo el mundo, pero nada podía llenar el vacío dejado por la traición de su mejor amiga, una herida que probablemente nunca cerraría del todo. Cada noche, Elena soñaba con el bosque y el sonido de la risa de Sofía, recordándole que aunque el monstruo estaba tras las rejas, las sombras del pasado siempre estarían presentes en su memoria. Con el veredicto de cadena perpetua dictado para Sofía, el capítulo legal finalmente se cerró, pero la verdadera lucha de Elena por recuperar su vida apenas comenzaba. Decidió mudarse de Willow Creek para estudiar psicología criminal, impulsada por el deseo de entender cómo alguien puede ocultar una maldad tan profunda detrás de una máscara de normalidad. Su experiencia personal le dio una perspectiva única y una empatía profunda hacia las víctimas de crímenes violentos, convirtiéndola en una estudiante excepcional. A menudo se preguntaba si había señales que había pasado por alto durante todos esos años de amistad, analizando cada recuerdo en busca de pistas que pudieran haber evitado la tragedia. Descubrió que la manipulación de Sofía había sido tan sutil y constante que era casi imposible de detectar para alguien que la amaba de verdad. Elena aprendió que la lealtad ciega puede ser peligrosa y que la intuición es una herramienta de supervivencia que nunca debe ignorarse, sin importar cuán estrecho sea el vínculo.
A pesar de las cicatrices emocionales, encontró consuelo en ayudar a otros y en compartir su historia para alertar sobre los peligros de la psicopatía encubierta en entornos cotidianos. La relación con sus padres se fortaleció, convirtiéndose en su ancla en los momentos de oscuridad cuando los recuerdos de Sofía amenazaban con arrastrarla de nuevo al bosque. Elena se dio cuenta de que su vida no estaba definida por lo que Sofía le había hecho, sino por su capacidad para levantarse y buscar la luz después de haber caminado por el infierno. El nombre de Sofía se convirtió en un susurro lejano, una advertencia de que la oscuridad puede esconderse en los lugares más inesperados, incluso en el corazón de tu mejor amiga. Un año después del juicio, Elena recibió una carta desde la prisión de máxima seguridad donde Sofía cumplía su condena, un sobre blanco que quemaba en sus manos. Por un momento, consideró quemarla sin leerla, temiendo que las palabras de Sofía pudieran reabrir las heridas que tanto le había costado empezar a sanar. Finalmente, la curiosidad y la necesidad de un cierre definitivo la llevaron a abrir el sobre en la soledad de su apartamento. La carta no contenía disculpas ni arrepentimiento. Era un último intento de manipulación, lleno de acertijos y recordatorios de momentos compartidos que pretendían evocar nostalgia. Sofía escribía sobre cómo el mundo exterior era aburrido sin su juego y cómo Elena era la única que realmente entendía la belleza de la oscuridad que habían compartido. Elena sintió una profunda náusea al leer las palabras, dándose cuenta de que Sofía nunca cambiaría y que su percepción de la realidad estaba irremediablemente distorsionada. Cerró la carta y esta vez sí la quemó en el fregadero, observando cómo las llamas consumían las últimas mentiras de la persona que alguna vez llamó hermana. Ese acto simbólico fue el verdadero final de su historia con Sofía, un corte definitivo con el pasado que le permitió respirar con una libertad que no había sentido en años. Comprendió que el perdón no era necesario para seguir adelante, sino la aceptación de que algunas personas simplemente nacen sin la capacidad de amar o sentir compasión. Elena se miró en el espejo y vio a una mujer fuerte, cuya resiliencia era mucho más poderosa que cualquier maldad que Sofía hubiera intentado imponerle. La historia de Elena y Sofía se convirtió en un caso de estudio en universidades y documentales de True Crime, analizando la dinámica de la amistad y la psicopatía adolescente. Elena, aunque prefería mantener su privacidad, aceptó participar en un documental para dar voz a las familias de las víctimas y humanizar la tragedia más allá de los titulares sensacionalistas. Durante las entrevistas, habló con una calma y una sabiduría que conmovieron a la audiencia, enfatizando la importancia de la salud mental y la vigilancia comunitaria. Explicó que el mal no siempre se presenta con una apariencia monstruosa, sino que a menudo se viste con la ropa de nuestros seres queridos, lo que lo hace mucho más peligroso. El documental ayudó a recaudar fondos para un centro de apoyo a víctimas en Willow Creek, convirtiendo el dolor en algo constructivo para el pueblo que la vio crecer. Elena visitó el memorial construido en el bosque, cerca de la cabaña que ahora había sido demolida, dejando flores blancas en honor a los que ya no estaban. El bosque, que alguna vez fue un lugar de terror, estaba recuperando su paz natural, con el canto de los pájaros reemplazando los ecos de la violencia. Elena se sintió en paz consigo misma, sabiendo que había honrado la memoria de las víctimas al buscar la justicia y la verdad por encima de todo. Su vida continuaba, llena de nuevos amigos y experiencias, pero siempre con una parte de ella alerta, una lección aprendida en el fuego de la traición más profunda. A medida que Elena avanzaba en su carrera como psicóloga forense, comenzó a trabajar directamente con adolescentes en riesgo, tratando de identificar comportamientos antisociales antes de que escalaran a la violencia. Su historia personal le permitía conectar con los jóvenes de una manera que otros profesionales no podían, ganándose su confianza y respeto. A menudo les contaba, sin dar nombres, sobre cómo la elección de nuestras amistades y el valor de decir la verdad pueden cambiar el curso de una vida entera. Elena descubrió que su propósito no era solo sobrevivir a su pasado, sino usarlo como un faro para otros que pudieran estar perdidos en situaciones similares de manipulación. En su oficina, tenía una pequeña foto de ella y Sofía cuando tenían 8 años, no como un tributo a la asesina, sino como un recordatorio de la inocencia que debe protegerse a toda costa. El pueblo de Willow Creek finalmente comenzó a prosperar de nuevo, con nuevas familias mudándose y el estigma del pasado desvaneciéndose lentamente bajo la luz de la resiliencia comunitaria. Los padres de Elena, orgullosos de la mujer en la que se había convertido,
La visitaban a menudo, celebrando cada uno de sus logros con una alegría que compensaba los años de angustia. La vida de Elena era ahora un testimonio de que el trauma no tiene por qué ser el final de la historia, sino que puede ser el catalizador de una transformación profunda hacia el bien. A pesar de los desafíos constantes del trabajo forense, ella encontraba satisfacción en saber que estaba haciendo del mundo un lugar un poco más seguro, un caso a la vez. Años después, durante una conferencia internacional sobre perfiles criminales, Elena se encontró analizando un caso que presentaba similitudes asombrosas con el de Sofía, lo que la llevó a reflexionar sobre la naturaleza cíclica del comportamiento humano. Presentó su investigación sobre la máscara de la amistad, un término que ella acuñó para describir cómo los depredadores utilizan vínculos emocionales cercanos para ocultar sus actividades criminales. Su presentación fue aclamada por expertos de todo el mundo, consolidando su reputación como una de las mentes más brillantes en su campo. Sin embargo, para Elena, el mayor éxito no era la fama académica, sino la capacidad de dormir tranquila cada noche, sabiendo que había actuado con integridad cuando más importaba. A veces recibía actualizaciones sobre Sofía, quien se había vuelto una figura solitaria y amargada en prisión, perdiendo gradualmente su capacidad de manipular a otros en un entorno donde todos conocían su verdadera naturaleza. Elena nunca sintió alegría por el sufrimiento de Sofía, solo una triste aceptación de las consecuencias que ella misma había sembrado con sus actos atroces. La amistad que una vez compartieron era ahora una reliquia de un tiempo lejano, una lección de vida que Elena llevaba con dignidad y valentía. Había aprendido que el amor y la confianza son los regalos más preciosos que podemos ofrecer, pero que deben ser otorgados a quienes realmente los merecen. Su viaje desde la adolescente aterrorizada en el bosque hasta la mujer líder en su profesión era un arco de redención personal que inspiraba a todos los que conocían su historia completa. En el 10º aniversario de la captura de Sofía, Elena decidió regresar a Willow Creek para un evento conmemorativo especial organizado por el ayuntamiento para cerrar definitivamente las heridas del pasado. El pueblo se veía diferente, más vibrante y lleno de vida, con niños jugando en las plazas, donde antes reinaba el silencio y el miedo. Elena se reunió con los familiares de las víctimas, compartiendo abrazos y palabras de consuelo que solo aquellos que han pasado por una tragedia similar pueden entender realmente. Juntos, plantaron un jardín de robles en el centro del pueblo, simbolizando la fuerza y la permanencia de la memoria frente a la destrucción del mal. Durante su discurso, Elena no se centró en la oscuridad de los crímenes, sino en la luz de la justicia y la increíble capacidad de los seres humanos para reconstruirse después de la traición. Sus palabras resonaron profundamente en el corazón de los asistentes, muchos de los cuales lloraron abiertamente al recordar lo que habían perdido y lo que habían ganado al permanecer unidos. Fue un momento de catarsis colectiva que marcó el fin del estigma de Willow Creek como el hogar de una asesina, transformándolo en un lugar conocido por su resiliencia. Elena sintió que el círculo finalmente se había cerrado, permitiéndole dejar atrás el último rastro de culpa que a veces sentía por no haber actuado antes. Se dio cuenta de que cada paso de su camino, por doloroso que fuera, la había preparado para este momento de sanación mutua y esperanza renovada. La vida de Elena continuó floreciendo, encontrando el amor en un hombre que respetaba su pasado y apoyaba su misión de vida con una comprensión inquebrantable. Juntos construyeron un hogar basado en la honestidad y la comunicación, valores que Elena ahora atesoraba por encima de todo lo demás. A pesar de su éxito profesional, ella siempre encontraba tiempo para volver a lo básico, disfrutando de las cosas simples que Sofía nunca pudo apreciar debido a su patología. Elena escribía sus memorias, no para lucrarse con la tragedia, sino para dejar un registro histórico de cómo una comunidad puede superar el horror y cómo la verdad siempre encuentra su camino hacia la superficie. El libro se convirtió en un bestseller, inspirando a innumerables personas a confiar en sus instintos y a buscar ayuda cuando algo en su entorno se siente mal. Sofía, desde su celda, vio el éxito de Elena a través de las noticias, dándose cuenta finalmente de que su intento de destruir a su amiga solo la había hecho más fuerte y más influyente.
La envidia de Sofía era su propia prisión personal, una cadena que la mantendría atada a su maldad para siempre, mientras Elena volaba alto, libre de las sombras que alguna vez intentaron consumirla. La historia de la chica que descubrió que su mejor amiga era una asesina a sangre fría terminó no con una nota de desesperación, sino con un triunfo rotundo de la voluntad humana sobre la oscuridad más profunda. Al mirar hacia atrás, Elena se dio cuenta de que la experiencia con Sofía le había quitado su inocencia, pero le había dado una sabiduría que la mayoría de las personas nunca alcanzan. Había visto lo peor de la humanidad de cerca, y sin embargo, seguía creyendo en la bondad fundamental de las personas y en la importancia de la justicia social. Su carrera la llevó a trabajar en casos de alto perfil en todo el mundo, pero siempre mantenía los pies en la tierra, recordando sus raíces en Willow Creek y la lección de lealtad que aprendió de la manera más difícil. Elena se convirtió en una defensora incansable de los derechos de las víctimas, presionando por leyes más estrictas para proteger a los ciudadanos de los depredadores violentos y mejorar el sistema de salud mental. Su legado no era solo haber detenido a una asesina, sino haber creado un sistema que ayudara a prevenir que otros sufrieran el mismo destino que las víctimas de Sofía. A menudo caminaba por el parque de su nueva ciudad, observando a los grupos de adolescentes riendo y compartiendo secretos, esperando que sus amistades fueran tan puras como la suya alguna vez pareció ser. Sabía que el mundo siempre tendría sombras, pero también sabía que había personas dispuestas a luchar contra ellas, armadas con la verdad y el coraje. Elena era una de esas guerreras, una sobreviviente que convirtió su trauma en un escudo para los indefensos y una espada para la justicia. En el otoño de su vida, Elena se retiró a una pequeña casa de campo, donde el aire recordaba a los días de su infancia, pero sin la carga del miedo que la persiguió durante tanto tiempo. Sus nietos jugaban en el jardín, y ella les contaba historias sobre la importancia de la valentía y de ser fieles a uno mismo, sin mencionar nunca los detalles oscuros de su pasado. El secreto de Sofía era ahora solo una nota a pie de página en una vida rica y plena, una prueba superada que la convirtió en el pilar de su familia y su comunidad. A veces, en las noches tranquilas, Elena se sentaba en el porche y miraba las estrellas, reflexionando sobre el misterio de la existencia y cómo los hilos del destino nos entrelazan con personas que pueden ser nuestra mayor bendición o nuestra peor pesadilla. Se sentía agradecida por la fuerza que encontró en aquel bosque hace tantos años, una fuerza que no sabía que poseía hasta que fue puesta a prueba de la forma más brutal. La memoria de Sofía se había desvanecido casi por completo, reemplazada por miles de recuerdos felices con las personas que realmente la amaron y la valoraron por quien era. Elena cerró los ojos, sintiendo la brisa fresca en su rostro, en paz con su pasado y segura en su presente, sabiendo que la luz siempre prevalece sobre la oscuridad si hay alguien dispuesto a sostener la antorcha. Su historia era ahora una leyenda de coraje, un recordatorio eterno de que incluso la traición más profunda puede ser el suelo fértil para un crecimiento extraordinario. Finalmente, el nombre de Sofía desapareció de los titulares y se convirtió en un caso cerrado en los archivos policiales, mientras que el nombre de Elena perduró como sinónimo de integridad y resiliencia. El pueblo de Willow Creek erigió una placa en el centro comunitario en honor a su contribución a la seguridad y la sanación del pueblo. Un tributo a la chica que no tuvo miedo de ver la verdad cuando todos los demás cerraron los ojos. Gracias por acompañarnos en este profundo y oscuro viaje a través de la traición y la supervivencia. La historia de Elena nos recuerda que la verdadera valentía no es la falta de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él, especialmente cuando la verdad es dolorosa.
Si te ha impactado este caso de True Crime y quieres descubrir más historias sobre la compleja psique humana y los misterios que se esconden en la vida cotidiana, no olvides suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos permite seguir investigando y trayendo estos relatos profundos para ti. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Elena? ¿Habrías confiado en tu instinto o en tu mejor amiga? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta leer tus teorías y reflexiones. Activa